Primero, estoy al lado de Dalmacio. Es un tema que me encanta, hablar con un dalmacio, porque tiene unos fundamentos muy parecidos en el conocimiento del origen del concepto de persona, que es el que explica la representación actual, porque ni Grecia ni Roma conocieron la representación. En la asamblea directa del 15M, lo que tanto se habla ahora de Podemos y Pablo Iglesias de que el 15M es la segunda transición, pues se decía democracia ya, democracia directa ya, porque era asamblearia, reuniones interminables en las plazas, una reproducción ridícula, infantil y anacrónica de lo que sucedía en Grecia y Roma, sobre todo en Grecia. Democracia directa, aquella que producía rechazo y abominación a los padres de la Constitución americana, porque para Madison, sobre todo, la democracia quería decir el poder tumultuario de la plebe, la plebeyez, la ordinariez, el mal gusto. Para ella era la democracia directa, porque claro, si lo saca en la democracia directa del ambiente que la crea, que es la ciudad griega, pues figuraron lo que hay, el 15M. Esa bajeza intelectual y moral y política es la que representa el 15M. Que es más disparate, porque las ciudades griegas eran muy pequeñas, eran como... Eso digo, claro, lo han trasladado al sitio. No sé, Ávila hace mucho tiempo, o Toledo, algo por el estilo, y entonces hasta se podían conocer cara a cara casi todos los votantes allí. Claro. Bueno, la Asamblea de Atenas reunía como mucho 7.000 personas. Pues algo así, no, podía ser, no, Atenas en... No, he dicho la Asamblea, bueno, porque estaba en una colina donde sí, las personas mayores sí, se fatigaban y no acudían. Sí, los que cabían allí. Pero eran muy pequeños. ¿Y cómo puede ser que para España se diga una democracia tipo griego, participativa? No, directa, asamblearia. ¿Cómo se puede decir eso? Con 40 millones de habitantes o algo por el estilo, que se conocen todos. Es que no saben lo que significa. Es que no saben lo que dicen. No lo saben, no. La representación en Grecia y Roma, lo he repetido muchas veces, pero como está Dalmacio y delante de Dalmacio a veces no lo he hablado, pero puede enriquecer nuestra conversación, que no me importa nada que dure una hora, puesto que este es el tema esencial de todos los sistemas representativos, que no solamente es la democracia, sino también el parlamentario. Y es más, la democracia es un paso adelante sobre un sistema de libertades, de representación. A la democracia no la define la representación política. Lo que define la democracia, que antes de ella no había, es la separación de poderes. En este momento en que las oligarquías están aniquilando a la clase media, con el sustrato, la democracia, el sustrato son las clases medias. El sustrato, sí, eso sabían ya los griegos. No, y incluso está en El Príncipe de Maquiavelo algunas reflexiones claro, de que el poder del príncipe descansa en el apoyo de las clases medias, no de sus clases. De las clases medias, claro, que son la base de la nación. Que son la base de la nación. No hay naciones sin clases medias. Claro. Y que las clases medias nacen de que se prestigia por primera vez el trabajo. Sí. Se prestigia el trabajo en los monasterios. La regla de San Benito impone el hora en labora, lo cual prestigia el trabajo frente a la antigüedad, que se basaba en la esclavitud. En la Edad Media todavía hay esclavitud de servidumbre, porque esto tarda, pero nace ahí, nacen los monasterios, la cultura occidental y las clases medias y la nación, y luego la representación. Voy a aprovechar tu intervención de los monasterios para decir que hay en Estados Unidos varias publicaciones demostrando que la representación tal como la conocemos nace en los monasterios y abadías de la Edad Media. Pero yo, para que se entienda bien esta opinión, quiero partir de la base de que el primero que teóricamente hace filosofía política con la representación es Marsilio de Padua. Marsilio de Padua introduce la representación. Marsilio de Padua, que ha recogido toda la herencia griega y romana. Además, ha recogido la herencia griega y romana, pero sobre todo ha recogido el laicismo. Claro que el laicismo de origen eclesiástico, solamente en el cristianismo se reconoce el valor de lo natural, sí, porque todo es creado por Dios. Y entonces solamente en el cristianismo, en todas las culturas y civilizaciones, solo en el cristianismo, con la modernidad del cristianismo que sea protestante o lo que sea. Bueno, cierto, quiero decir que lo pienso como tú. Claro. Y sé que es así. Que la igualdad se equivale ahí a la libertad. Sí. Porque la igualdad viene de que si todos son hijos de Dios, todos son iguales. Claro, pero en Marsilio de Padua... Y él recoge el laicismo, que es la lucha de las investiduras, la lucha de la Iglesia a favor del laico,
de la autonomía de lo laico, contra la concepción del imperio, de que era también el propio imperio, que era un poder sagrado, que se quería apropiar, el nombramiento de obispos, etc. Está todo eso entremezclado ahí. No sé, además la palabra pontífice de pontis viene de lo mismo, de sagrado. De sagrado. Sí, es lo mismo. Pero, en fin, lo que quería yo recordar es que Marsilio de Padua recoge también la tradición de los monasterios donde los abades eran elegidos por mayoría absoluta. Y Marsilio de Padua introduce por primera vez la justificación filosófica de la representación, para distinguirse de la estrechez del derecho romano, que en la época de su gran creación, incluso en la época republicana, todavía no existe la procuración ante los tribunales, no hay representantes ante los jueces, y por eso se acude a lo que se llamó procuratio in rem sua, una manera indirecta de representar a la cosa, no al propietario de la cosa. Y representando a la cosa, se estaba defendiendo al titular de la cosa. Esa manera indirecta, característica de la sutileza del derecho romano, fue la que desapareció una vez que Marsilio de Padua, fundándose en las prácticas de la Iglesia Católica de los monasterios, construyó la teoría de la representación, que hasta Rousseau fue vigente. Y es Rousseau el que, basándose en la democracia griega, no en la romana, en la griega, porque en la romana no la conoció, pero basándose en la griega sí suprime la representación en nombre de que el soberano es el pueblo, no el rey. Sí, pero lo hace porque Rousseau critica a Hobbes. El último capítulo del contrato social yo creo que es fundamental, por lo menos hoy. Es importante porque ahí aparece cómo Rousseau prefiere el mahometismo sobre el cristianismo, por la teocracia. Sí. Él era calvinista, que no hay que olvidarlo, que sí. Rousseau era calvinista. Sí. Pero es que además critica a Rousseau porque no ha abolido completamente la distinción entre los dos poderes, el espiritual y el temporal. No. Y entonces él quiere reunirlos a través de la voluntad general. Uno solo, con una voluntad completamente política, por decirlo así. Procedente de la idea general de Malebranche, a quien toma casi literalmente la idea. Claro, porque Malebranche es que decía que todo... De la providencia. La providencia que interviene en todo. Por ideas generales. Por ideas generales. Y él quita la palabra idea y pone voluntad general. Y pone voluntad general. Bueno, pero entonces lo que ocurre ahí es que él inventa el ciudadano, que es un gran mito contemporáneo. Sí. Porque el ciudadano para él, citoyen, es el hombre perfecto. Como en la polis griega es una mezcla. El ciudadano de Rousseau es una mezcla. Del polités, el ciudadano griego, que es también el hombre perfecto. Para los griegos el ser ciudadano era la culminación del ser humano. Los demás eran bárbaros o esclavos o lo que fuera. Y entonces une ese concepto griego con el concepto calvinista de que en Ginebra, él era de Ginebra, y allí el calvinismo era el que gobernaba, a través de los celdes, de los decanos, etcétera, eclesiásticos. Era el que tenía el poder indirecto, el que gobernaba absolutamente. Y entonces el calvinista se supone que es el hombre que vota en conciencia. Pero luego eso lo une con el campesismo en una ciudad de Annecy, que hoy es más grande, pero entonces una ciudad por aquellos pero tiempos, ya votar en bucólica. Conciencia es un avance moral, pero no afecta a lo que estamos discutiendo, claro, la representación. Claro, pero es que él cree que el ciudadano es el auténtico, el que debe ser representado, por eso viene luego el voto censitario, claro. Por eso vienen todos. Es el ciudadano únicamente el que el éxito demuestra, perfecto. Como calvinista, el éxito demuestra que es el que debe. Sí, que es el que tiene la gracia. El que debe, claro, el agraciado. Que el que debe ser ciudadano es el que tiene él. Después de que la representación es descubierta por la gran filosofía moral de Occidente y pasa a ser un requisito sine qua non para la construcción del sistema constitucional de Estados Unidos, que es el mejor que se ha ideado nunca, uno de los grandes milagros, por llamarlo de alguna manera, porque lo es algo excepcional lo que pasó en Estados Unidos con la Constitución y con los constituyentes. Pues sabiendo la superioridad tan grande que tiene la representación, parece asombroso que todavía en Europa y en Alemania incluso, porque tenía mayor formación para conocer esto de que estamos hablando, después de la Guerra Mundial, un expediente habilitado de manera provisional y urgente para que una clase política nueva, los gobernantes se hicieran cargo del reparto o de la distribución de las ayudas americanas del Plan Marshall y de la reconstrucción de Europa, y tuvieron que acudir al sistema de la República de Weimar, de elegir partidos y no personas. Un sistema que permitió la subida espectacular de Hitler
Y en Italia Mussolini quiso lo mismo, desde el año 22 cambió la ley antigua de representación por la ley proporcional como hay aquí.